Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música en el cine. Bueno, hoy les traje algo bien técnico. Hoy vamos a aprender o vamos a empezar a aprender cómo se hace el trabajo desde el ordenador, desde la computadora, desde el software, desde las plantillas de trabajo. Vamos a ir aprendiendo varias cosas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo el trabajo siempre se hace en base a la imagen, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando nosotros estamos ya disponiendo de la imagen, que el director, el productor de la película nos mande las imágenes o del corto o el video que sea en definitiva, entonces ya podemos empezar a trabajar. Hasta ese momento uno puede probar ideas, cosas, tecnologías, sonidos, aproximaciones sonoras hacia lo que está deseando encontrar, pero realmente hasta que uno no ve la imagen no sabe muy bien de qué se trata. Muchas veces algunos compositores prefieren adelantarse al rodaje de la película y ya empezar a leer el guión para proporcionarles de alguna manera los elementos narrativos dentro del lenguaje narrativo de la película, para poder ir entendiendo qué tipo de personajes hay, en dónde está ambientada la película, cuáles son los recursos que se están utilizando para llevar a cabo la producción de la película. Entonces, todo eso le ayuda al compositor a situarse. Una cosa muy difícil, pero muy difícil, es fijar el tipo de sonido que va a tener una película. ¿A qué me refiero con esto? No todo es tan sencillo como parece. No es que yo tengo esta película y le pongo orquesta, porque por ahí orquesta no sea la mejor opción. Por ahí es una película más moderna, por ahí es una película incluso o una serie de Netflix en donde la orquestación por ahí puede quedar un poco antigua o hay que mezclarla con ciertos elementos más modernos. De todas maneras, como siempre digo, la verdad de esto la tiene el director de la película. Pero uno como compositor tiene que ser un poco inquieto en esto, no puede quedarse. Uno siempre tiene que estar a la vanguardia de las cosas que están ocurriendo, de la tecnología que se está utilizando, de las ideas que se están generando constantemente. Y como yo siempre digo, un compositor inquieto es lo que genera esta producción, esto de decir, bueno, es una persona que se encuentra en boga con lo que está haciendo, no es aislado y cada tanto, no. Si uno está trabajando de esto, si uno se está moviendo en esto, se está haciendo conocer en el círculo, entonces lo más probable es que tenga mucho trabajo. Bueno, vamos a empezar con... yo utilizo dos programas. Uno que es FL Studio y otro que es Cubase. Son los dos excelentísimos programas y sumamente profesionales. Yo conseguí, gracias a Dios, las dos versiones full. No tengo ningún tipo de problema, puedo utilizar todas las opciones de los programas, nada se me tilda, todo está bárbaro. Cosa que ya es mucho decir. Pero no solamente eso, sino que también puedo cargar la cantidad de sonidos que yo desee. Y acá es donde viene la primera parte, el template. Template o, como algunos le llaman, maqueta orquestal, como para trabajar y para ya saber qué instrumentos yo voy a ir utilizando. Así que ahora les voy a mostrar en mi experiencia cómo voy trabajando todo esto. Bueno, muy bien. Acá lo primero que podemos encontrar es que yo ya armé con una previa anticipación todo lo que yo puedo llegar a necesitar para componer música para una película. Es decir, desde arriba
empezando con el time signature, que significa es el compás. Si va a ser un compás de 4/4, o va a ser un compás de 2/4, va a ser un compás de 6/8. Bueno, esto es lo que me refiere a mí a la notación musical, porque uno cuando compone no tenemos que olvidar que estamos componiendo mediante música. Entonces aquí yo voy a saber si en algún momento de la película hay un cambio de compás, hay un cambio de velocidad, hay un cambio de alguna situación que a mí me genere, entonces ahí hago el cambio. Muy bien. Lo próximo que podemos decir entonces es que necesitamos nuestra pista de video. Y aquí es donde yo voy a cargar mi pista de video. Sea una escena de una película, sea la película terminada, sea una idea de lo que el director quiere, sea lo que sea, acá va a estar cargado el video. Abajo empiezo con los instrumentos que yo puedo llegar a utilizar para componer música de manera orquestal. Este es un template orquestal, es decir, todo lo que va a suceder acá es referido a una orquesta sinfónica. Entonces, yo acá tengo Woodwinds Ensemble, que significa ensamble de maderas, junto con piccolo, flauta, alto flauta, bajo flauta, oboe, corno inglés, clarinete, clarinete bajo, fagot y contrafagot. Estos son ensambles, es decir, cada uno de estos sonidos a mí me va a proporcionar un sonido genérico, no un solo instrumento, no un solo piccolo, no una sola flauta, no, sino varios. Más abajo encontramos los solo woodwinds, es decir, los instrumentos solistas. ¿Qué pasa con los instrumentos solistas? Son los mismos, nada más que ahora sonando de a uno. Entonces acá, en la solapa donde dice solo woodwinds, tenemos los solos de cada uno de los instrumentos. Entonces, por eso ya la cosa va a sonar un poco más, vamos a decir, más livianita, no tan cargada orquestalmente. La parte orquestal diferenciada de la parte instrumental. Instrumental es cuando el sonido es único y orquestal cuando la parte es una sección de la orquesta. Bueno, podemos continuar con las trompetas, tenemos el solo, los solos trompetas, perdón, no trompetas, metales quise decir. Tenemos cornos, trompetas, trombones y tubas. Y luego tenemos los mismos en cada uno de los sonidos. Ven que hay 4 cornos, hay 4 trompetas, hay 4 o 6 trombones, 2 tubas. Entonces esto es ya cómo funciona de manera unitaria dentro de la orquesta el instrumento. Llegamos a la percusión. Bueno, la percusión es muy interesante porque tenemos diferentes elementos percusivos. No todo es tambores y tachos. Tenemos también campanas, tenemos también címbalos o platillos. Tenemos también otros elementos como xilofón, celesta, por ejemplo, glockenspiel. Todo genera el ambiente percusivo de una orquesta, y en una película es sumamente interesante que no falte este elemento porque es justamente lo que le va a dar característica, fuerza y sobre todo le va a dar ese contorno cinemático que tanto buscamos. Después tenemos percusión grande. La percusión grande es todo lo que, vamos a decir, abarca gran cantidad de números de instrumentos a la vez. Muy cinemático, muy para persecuciones, muy para toda esa zona de acción y demás. Continuamos entonces con lo próximo. Lo próximo son las arpas. Que las arpas son instrumentos muy delicados, casi imperceptibles, pero que amalgama muy bien dentro de la orquesta el sonido, porque es lo que genera esa magia, esa fantasía, esa cuestión incluso a veces romántica, que es muy necesario en ciertas partes de las películas. Entonces el arpa cubre muy bien ese espíritu. Y luego llegamos a los pianos, que bueno, los pianos, yo por ser pianista soy amante de este instrumento y he cargado unos cuantos sonidos de piano para tener variedad. Bueno, después acá hay una variación de unos efectos, de unos sonidos cinematográficos que se utilizan para, por ejemplo, escenas, vamos a decir, de suspenso, podría funcionar, por ejemplo, que realmente lo tengo hace muy poco, lo encontré en una librería y lo cargué.
Explico lo que significa librería. En todo lo que tiene que ver con esto, se utiliza el término librería orquestal. ¿Por qué? Porque en la librería en realidad son sonidos que se van cargando. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo. Acá tengo, vieron que acá arriba dice libraries, o sea, librerías. Bueno, estas son todas las librerías de sonidos que yo utilizo para componer música para las diferentes películas, cortometrajes o proyectos que me pidan. Fíjense, son unos cuantos, hay una buena cantidad y todas están referidas a algo. En este momento estoy con piano, así que acá tengo piano, piano, piano. Después acá tengo todo lo que tiene que ver con percusión y con sinfónica. Librería de sinfónicas, cuerdas, guitarras, acordeones, bueno, más percusión, otro piano, una orquesta completa. Bueno, hay infinidad de sonidos realmente. Acá tengo voces, el Shevanai es un excelente emulador de voces nórdicas, como películas élficas, Señor de los Anillos, esa cosa, ¿no? Bueno, después hay otras cosas. Tengo Rise and Hit, que es un emulador de hits de orquesta que sirve mucho para música trailer. En breve voy a hacer un capítulo para que ustedes vean lo que significa la música trailer y para que ustedes puedan ir acomodando en su mente todo esto de los sonidos, porque yo sé que es un poco abstracto para los que no se dedican a esto y los que lo están escuchando quizá por primera vez, pero así es como se hace el sonido, así es como se fabrica el sonido. Se graba en un estudio, luego se pasa a un formato digital. Y bueno, y luego nosotros podemos tener la bendición de poder disponer de estos sonidos. Porque yo cada vez que estoy ejecutando un sonido es un sonido real grabado, no es un sonido de teclado inventado. No, es un sonido real. O sea, cuando hay una voz, es una voz real, que está emulada. Cuando hay un piano, es un piano real. Entonces, de esa manera uno puede lograr un producto realmente fascinante. Y cada vez nos acercamos más hacia ese sonido cinemático que tanto buscamos. Bueno, hay una cosa que agregar, que es que la producción de una película, desde el punto de vista compositivo de la música, tiene 3 bloques, en realidad son 2 bloques, pero subdividido en 3. ¿Por qué? Porque tenemos la primera parte, que es la parte de composición. La parte de composición es donde yo me voy a centrar en notas, en sonidos, bueno, en escritura si lo hago en la partitura, ¿no? ¿Cómo voy a ir llevando esta idea? ¿Qué orquestación le voy a dar? ¿Qué otro instrumento va a acompañar esta línea melódica? ¿O qué contrapunto voy a ir haciendo para que este instrumento pueda ser protagonista y el otro me pueda seguir haciendo el banque? O qué percusión, o qué tipo de ritmo. Bueno, todo eso es composición, pura y exclusivamente. Luego viene la etapa de producción, que la etapa de producción es cuando ya se graba eso, se mezcla y se masteriza. Por eso le dije que estaba subdividido en 3 más. Entonces tenemos la etapa de composición y luego tenemos la etapa de producción en 3 partes. Grabación, mezcla y mastering. La grabación, como ya sabemos, es poner grabar e ir grabando los sonidos de manera que vamos acomodando todo eso que ya tenemos en nuestra mente o en la hoja, cómo va tomando forma ahora en el proyecto. Luego tenemos la otra parte, que es la parte de mezcla. Bueno, mezcla es una vez que ya grabé todo, ahora tengo que empezar a ver que los volúmenes, que los violines no estén demasiado fuertes y que los trombones se escuchen, pero que a la vez la percusión no me tape el resto. Bueno, todo eso es cuestión de mezcla. Es volumen, es ganancia, es consola, es ir subiendo, bajando y acomodando las cosas. También en eso vienen varios procesos, compresión, procesos de compresión para que algunos sonidos no saturen. Entonces, ecualización, recortamos las zonas de los sonidos que no sean necesarios. Eso lo voy a hacer en otro video más adelante. Hoy el tiempo apremia y no llego a hacerlo todo. Y luego finalmente y para terminar tenemos la etapa de, luego una vez terminada la mezcla, el mastering. El mastering es el producto final, como yo quiero que suene, para que no suene apagado o se reecualiza nuevamente para la zona aguda que se escuchaba un poco pobre, o los graves que no están presentes los levanto, o al contrario los atenúo si estaban muy cargados, pero
los que dicen los grandes productores de audio, o sea, los grandes productores de música, dicen que si hay una buena mezcla, el mastering prácticamente es un detalle o es un trámite, es algo rápido. Si hay una muy buena mezcla y si realmente quedó todo bien mezclado y acomodado, el mastering tiene que ser realmente un detalle. Pero es un detalle que definitivamente es lo que se va a escuchar. Y agregando que a la música de cine hay que darle mucha presencia. Uno cuando va a un cine, uno no escucha algo chiquitito, uno escucha algo explosivo, algo grande, algo cargado, como un muro de sonido realmente, donde la cosa va acompañando a la película. Más si es una película, no sé, por ejemplo, de héroes, de superhéroes, de villanos, de persecución, o por ejemplo, Piratas del Caribe, o algo así, en donde el sonido no puede ser pobrecito, tiene que ser cargado, fuerte, enérgico y con mucho cuerpo. Así que esta sería más o menos la idea de lo que se va logrando a través de estos programas. Y algo más para terminar es que, no lo dije al principio, pero cuando traemos el video al proyecto, cuando cargamos el video al proyecto, lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en dónde va a comenzar la música. Y ahí es donde se utilizan los markers o marcadores. Entonces yo veo la escena y digo, acá va a empezar la música. Entonces yo ahí le pongo un marker y ahí empieza mi partitura. Después veo si son compases de 4/4, si es un compás de 2/4, o si es un compás de 6/8, un compás compuesto. Eso luego se verá, pero primero tengo que situarme donde yo quiero que empiece la música para luego empezar a hacer el trabajo, si no, no sé dónde empezar. De la misma manera que se empieza, se termina. Se habla con el director y el director dice, mira, en este segundo ya la música no quiero que esté más. Entonces vos te la tenés que ingeniar para ir empezando a desaparecer la música para que cuando llegue ese segundo, la música ya no esté más. Cuando se entrega el video al compositor, se lo entrega con un formato de 4 números. El primero es horas, minutos, segundos y el último es frames. Frames se escribe. ¿Qué son los frames? Son las disposiciones, vamos a decir, temporales dentro de la película. Por ejemplo, si vos le decís al director en el momento de hora 1, minuto 26, segundo 32, no le estás diciendo nada al director, porque en ese momento hay varias cosas sucediendo. Ahora, si vos le decís hora 1, minuto 26, segundo 32, frame 8, el director sabe exactamente dónde estás parado. Y esa es la idea. El frame 8 es cuando ella sale corriendo, por decir algo, un ejemplo. Pero si vos no le decís el frame, pueden suceder varias cosas y eso es lo que genera justamente la música de cine. Y por eso hay que ser muy, muy, muy cuidadoso con todo esto. Bueno, este es un primer pantallazo. Luego voy a hacer un video más detallado. Hoy les presenté el FL Studio. En un futuro les mostraré el Cubase. Ambos, como les dije, son sumamente profesionales. Yo los utilizo, dan muy buen resultado. De hecho, la música de La Abadía la compuse con este programa y realmente quedó bien, al menos he recibido buenas críticas. Bueno, gente, continuamos en nuestra búsqueda, continuamos en nuestra jornada de la música en el cine y tratamos siempre de ir aproximándonos hacia la realidad de cómo se hace el trabajo. Yo siempre les digo, soy un apasionado de esto y agradezco a Dios que me dé la posibilidad de hacerlo, realmente es un regalo hermoso. Nos veremos entonces el próximo capítulo, hasta entonces.